Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de aplicaciones de la derivada. Primero vamos a ver algunos teoremas sobre funciones derivadas y luego vamos a seguir analizando cómo la derivada de una función nos da información para poder llegar después a graficar esa función. El primer teorema que vamos a ver es el teorema de Rolle y nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, y además el valor de la función en los extremos es igual, o sea, f en A es igual a f en B, entonces hay un C en el intervalo AB tal que f' en C es igual a 0. Fíjense que esto nos estaría diciendo que una función que verifica estas condiciones en un intervalo cerrado tiene un punto crítico. ¿Qué significa esto gráficamente? Bueno, como ven acá tenemos esa función continua, derivable, ¿sí? En todo el intervalo AB. F en A y F en B tienen el mismo valor, entonces existe por lo menos, dice, cuando nos dice esto hay un número, quiere decir que al menos hay un valor de C donde la tangente es horizontal. En este ejemplo, bueno, vemos tres valores de C para los cuales se verifica que la tangente es horizontal. Pero el teorema en realidad nos asegura que por lo menos hay uno. Puede haber más, como en este caso. Entonces, supongamos que queremos usar el teorema para determinar si la función x cubo menos 3, x cubo sobre 3 menos 3x tiene tangentes horizontales en el intervalo menos 3, 3. Esta es una función polinómica, con lo cual sabemos que es continua en los reales, por lo tanto va a ser continua en el intervalo menos 3, 3 cerrado. También por ser una función polinómica es derivable en R, ¿sí? En el conjunto de los números reales, por lo tanto va a ser derivable o diferenciable en el abierto menos 3, 3. Si calculamos el valor de la función en los extremos del intervalo, vemos que f en menos 3 y f en 3 valen 0. Entonces, el teorema nos asegura que existe por lo menos un C dentro de este intervalo abierto menos 3, 3, donde la tangente es horizontal. El teorema llega hasta ahí. Si nosotros quisiéramos encontrar esos valores donde la tangente es horizontal, bueno, ¿qué hacemos? Calculamos la derivada de la función, que es x cuadrado menos 3, y la igualamos a 0. ¿Dónde es 0 esta derivada? En x igual a raíz de 3 y en x igual a menos raíz de 3, que serían los dos valores de C donde la tangente es horizontal. Otro teorema sobre las funciones derivables en un intervalo cerrado es el teorema del valor medio o también conocido como teorema de Lagrange. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, las hipótesis son las mismas o dos de las hipótesis de las que habíamos considerado en el teorema de Rolle. Necesitamos una función continua en un intervalo cerrado, AB, y derivable en el abierto, AB. Entonces, el teorema nos asegura que existe un C en el abierto tal que la derivada de la función en ese punto C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. ¿Qué significa esto gráficamente? Veamos. ¿Qué es f en B menos f en A sobre B menos A? Bueno, esta es la pendiente de la recta, ¿sí? De una recta que pasa por los puntos A, f de A, B, f de B. Esa se llama una recta secante. Entonces el teorema lo que expresa es que
existe un punto dentro de este intervalo AB donde la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Esta es la pendiente de la recta tangente en C, es paralela a la pendiente de la recta secante, es decir, de la recta que pasa por los puntos AF de A, BF de B. Recuerden que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Entonces acá estamos diciendo, bueno, esta es la pendiente de la recta tangente y esta es la pendiente de la recta secante. Si son iguales esas pendientes, significa que estas rectas son paralelas. Esto también lo podemos ver o llevarlo a una interpretación física. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con derivadas decíamos que el cambio promedio de una función en el intervalo AB lo podemos expresar a través de este cociente? Si lo pensábamos como la velocidad promedio, ¿qué decíamos? Bueno, eso es el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Y cuando hablábamos de f' en un punto, ¿sí? Decíamos que es el cambio instantáneo, o en el caso de la velocidad instantánea, la velocidad en ese instante determinado, en este caso en C. Entonces vemos un ejemplo. Dice que un camionero recibe una multa en la casilla de peaje de una autopista, según la cual en 2 horas había recorrido 159 millas en esa autopista que tiene un límite de velocidad de 65 millas por hora. El camionero fue multado por exceso de velocidad. ¿Cómo podemos asegurar que esto es cierto? Bien, si el camión se mueve en línea recta con una función de posición S igual a f de t, tomamos el intervalo de tiempo 0,2, ¿sí? Habíamos dicho que recorrió, estuvo 2 horas en la autopista. Entonces, la velocidad promedio, ¿cómo la sacamos? Como el espacio recorrido sobre el tiempo empleado. O sea, ¿cuántas millas recorrió? 159. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. Con lo cual la velocidad promedio es de 79,5 millas por hora. ¿Qué significa esto? Bueno, según el teorema del valor medio, en algún instante entre 0 y 2, ¿sí? En este intervalo de tiempo de 2 horas, la velocidad promedio y la velocidad instantánea fueron iguales. O sea, en algún momento la velocidad del camión fue de 79,5 millas por hora, con lo cual superó el límite de velocidad y bueno, estuvo bien multado, ¿sí? Como siempre, ya lo hemos dicho, las condiciones de los teoremas en general son condiciones tanto en este teorema de Rolle como en el teorema del valor medio. Las hipótesis o condiciones planteadas son suficientes, pero no necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habíamos hablado, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Que si alguna de las hipótesis no se verifica, no podemos asegurar nada respecto de la conclusión del teorema. Miremos estas dos funciones. Las dos son continuas, ¿sí? Esta en el intervalo menos 2,5, esta en el intervalo AB, ambas son continuas. Pero la primera no es derivable en 0 y esta no es derivable en x0, ¿sí? Y sin embargo, miren, acá podemos encontrar un punto donde la tangente es horizontal, que era la condición que nos daba la conclusión del teorema de Rolle. Y en este caso no podemos encontrar un punto donde la pendiente de la recta tangente sea horizontal. Entonces, es importante siempre cuando vamos a aplicar un teorema, primero verificar todas las hipótesis para después
poder llegar a la conclusión. Hay dos consecuencias importantes del teorema del valor medio, que son las siguientes. Habíamos visto ya que si tenemos una función constante, su derivada es 0. Ahora vamos a ver con este corolario o esta consecuencia del teorema del valor medio, que si tenemos una función cuya derivada es 0 para todo x en el intervalo AB, entonces la función es una constante. O sea, antes habíamos visto la derivada de una constante nos da 0. Ahora sabemos que si la derivada de una función es 0 para todo x en un intervalo, entonces quiere decir que esa función es una constante. Y esto lo podríamos usar en un ejemplito simple. Supongamos que sabemos que f en menos 1 es 3 y que la derivada de f es 0 para todo x. La pregunta es, ¿debe ser f de x igual a 3 para toda x? Bueno, si usamos el teorema o el corolario del teorema, ¿sí? Como la derivada es 0, para toda x para todo x, entonces la función es una constante para todo x. Pero como ya la función en menos 1 vale 3, quiere decir que tiene que valer 3 para toda x. Otra consecuencia del teorema de Lagrange, y que esto lo vamos a usar más adelante cuando veamos antiderivadas, es la siguiente. Las funciones que tienen la misma derivada difieren en una constante. Es decir, si tenemos dos funciones tales que sus derivadas son iguales en cada punto de un intervalo abierto AB, entonces existe una constante C tal que f de x es igual a g de x más c para todo x en el intervalo. Esto gráficamente significa que funciones que tengan la misma derivada difieren en desplazamientos verticales, ¿sí? Porque estas constantes, esta c, si se acuerdan cuando vimos funciones, ¿qué hacen? Desplazan la función sobre el eje y. Por ejemplo, sabemos que la función x cuadrado tiene derivada 2x en toda la recta, ¿sí? En el intervalo menos infinito más infinito. Entonces, cualquier otra función que tenga derivada 2x, ¿qué fórmula va a tener? Y bueno, va a ser de la forma x al cuadrado más c. Y acá vemos, algunas de esas funciones de la forma x al cuadrado más c para distintos valores de c. Si derivamos cualquiera de ellas, su derivada es 2x. Entonces, recuerden esto porque va a ser algo que usemos en próximas unidades. Bueno, vamos ahora a seguir con el análisis de las derivadas y cómo éstas nos van a dar información respecto del gráfico de una función. Si miramos un poco esta función que tenemos acá graficada en celeste, vemos que entre A y B hay trazadas algunas rectas tangentes, ¿sí? Pendientes de las rectas tangentes, y esas pendientes son siempre ¿de qué tipo? Son positivas, ¿sí? Entre B y C, las pendientes de las rectas tangentes son pendientes negativas, ¿sí? Y de nuevo, de C a D, las pendientes vuelven a ser positivas. Entonces podemos pensar que existe algún tipo de relación entre el signo que tenga la derivada y el crecimiento o decrecimiento de la función. Y eso lo vemos en esta prueba para el crecimiento o decrecimiento de una función. Si tenemos una función continua en el intervalo AB y diferenciable, o sea, continua en el cerrado
y diferenciable en el abierto. Si la derivada es positiva para todo x en AB, entonces diremos que la función es creciente en ese intervalo AB. Y de la misma manera, si la función derivada es negativa para todo x en AB, entonces la función es decreciente sobre el intervalo AB. ¿Cómo lo aplicamos esto para, dada una función, encontrar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento? Bueno, primero vamos a considerar esta función, que es una función polinómica. Esta función, como sabemos, es continua y derivable en el conjunto de los números reales. La primer derivada de esta función es 3 por x menos 2 por x más 2. Y esta función es 0, ¿sí? La función derivada es 0 en 2 y en menos 2. Estos serían los puntos críticos de la función, ¿sí? Estos puntos críticos nos dividen el dominio de f en 3 intervalos. El menos infinito menos 2, el menos 2, 2 y el 2 más infinito, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos determinados esos intervalos, donde, como vemos, la función es continua, ¿sí? En cada uno de ellos y derivable, vamos a tomar un punto del intervalo y vamos a calcular el valor de la función en ese punto, un punto cualquiera. En el menos infinito menos 2 tomamos el menos 3, en este caso el 0 y acá el 3. Y evaluamos la función derivada en esos puntos. Entonces, con esos valores vamos a determinar que, en este caso, f' en menos 3 nos da 15. Quiere decir que la derivada es positiva. Acá nos da menos 12 la derivada. Entonces, en ese intervalo la derivada es negativa. Y bueno, lo mismo para el otro caso que es positiva. Entonces, podemos determinar que la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 2, ¿sí? Porque la derivada es positiva. Es decreciente en el menos 2, 2, porque allí la derivada es negativa. Y creciente en el 2 más infinito, porque la derivada es positiva. Bueno, y en el gráfico lo podemos verificar, ¿sí? Crece de menos infinito hasta menos 2. Entre menos 2 y 2 decrece y después de 2 a más infinito vuelve a ser una función creciente. Habíamos visto que si una función tiene un extremo relativo, ese extremo ocurre en un punto crítico. Pero bueno, al encontrar puntos críticos de una función, sabemos que esos son los posibles extremos relativos. Habíamos dicho que no todos los puntos críticos nos van a dar un máximo o un mínimo. Entonces acá vamos a tener una prueba para determinar cuándo un punto crítico es en realidad la coordenada x de un extremo relativo. Entonces, este teorema nos dice que sea f una función continua en un cierto intervalo al cual pertenece el punto crítico y diferenciable en cada punto del mismo excepto tal vez en el número crítico c. Fíjense que esto tiene sentido, ¿no? Porque cuando tenemos un punto crítico, cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. Entonces es posible que la función no sea derivable en ese punto c. Entonces volvamos. Tenemos una función continua en un cierto intervalo, un punto crítico que pertenece a ese intervalo donde la función es continua y una función diferenciable en cada punto del intervalo, excepto posiblemente en el punto crítico c. Si f', ¿sí? Si la derivada cambia de positiva a negativa en c, vamos a decir que f tiene un máximo relativo. Si la derivada cambia de negativa a positiva, ¿sí? Entonces f en c es un mínimo relativo.
Y si no hay cambio de signo en la derivada, a cada lado de C, entonces no podemos asegurar nada sobre, entonces ese f de C no es un extremo. Veámoslo acá gráficamente para recordarlo. Tenemos una función continua, ¿sí?, y derivable en un entorno de C. La derivada acá es positiva, ¿sí?, a la izquierda es positiva y a la derecha es negativa. Entonces vemos que hay un máximo relativo, ¿sí? A la derecha la derivada tiene el signo positivo, a la izquierda la derivada tiene signo positivo y a la derecha tiene signo negativo. Entonces tenemos un máximo relativo o máximo local. En este caso, de nuevo, tenemos una función continua y derivable en un intervalo que contiene a C, y vemos que la función derivada a la izquierda es negativa, a la derecha es positiva. Entonces hay un cambio de signo de la derivada a la derecha o a la izquierda de C, y en este caso decimos que tenemos un mínimo local. En este ejemplo, la función es continua, derivable en un entorno de C. Acá tenemos un punto crítico, ¿sí? F' en C es 0, pero la derivada no cambia de signo. Entonces sigue, digamos, siendo siempre positiva la derivada. Con lo cual no hay extremos. Y lo mismo para este ejemplo donde la derivada, bueno, es negativa en todo el intervalo, ¿sí? Entonces en esos casos no podemos asegurar, o sea, no va a haber extremos para esa función. Como siempre, si este criterio, ¿sí?, lo podemos aplicar cuando la función es continua en un cierto intervalo. Si la función no es continua, no es posible aplicar este criterio, y en ese caso, bueno, deberíamos ver si la función tiene un extremo local, es decir, un máximo o un mínimo, utilizando la definición correspondiente. Veamos entonces, bueno, cómo usar este criterio de la primera derivada para determinar los extremos de una función. Tomamos f de x igual a x a la 1/3 por x menos 4. Esta es una función continua, ¿sí?, porque es el producto de dos funciones continuas. La función x a la 1/3, ¿sí?, y la función x menos 4. Encontramos la derivada de la función, factorizamos y llegamos a esta expresión. Entonces, vamos a determinar primero cuáles son los puntos críticos de f de x. Los puntos críticos son x igual a 1, donde la derivada se hace 0, y también x igual a 0 porque acá la derivada no existe. Y x igual a 0 es un punto que pertenece al dominio de esta función, ¿sí? Esta función tiene dominio en el conjunto de los números reales. Entonces, es un punto crítico porque la derivada no existe y 0 pertenece al dominio de la función. Entonces, estos van a ser los únicos lugares donde exista, donde podría haber un extremo. Veamos algo. Ya tenemos determinados los puntos críticos, entonces nos quedan de nuevo determinados tres intervalos en la recta numérica. El menos infinito 0, 0, 1 y 1 más infinito, ¿sí? El punto crítico 0 y el punto crítico 1 parten, digamos, la recta en tres intervalitos. De nuevo, vemos cuál es el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos, ¿sí?, tomando un valor. Por ejemplo, si tomamos el valor
menos 1, ¿sí? Vemos que esta expresión va a ser negativa. Acá si tomáramos f' en un medio, bueno, vamos a ver que también nos sigue dando negativo. Y para un valor 2, por ejemplo, f' en 2 va a ser positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que en menos infinito 0 la función es decreciente, ¿sí? ¿Recuerdan? De 0 a 1 también va a ser decreciente y de 1 más infinito es creciente, por los signos que tiene la derivada. Entonces, si queremos determinar si 0 y 1 son extremos, deberíamos ver si hay cambio de signo a la derecha y a la izquierda de cada uno de ellos, cambio de signo en la derivada. Vemos que tanto a la izquierda como a la derecha del 0, la derivada es negativa, con lo cual en x igual a 0 no hay extremos. Pero si analizamos qué pasa en 1, a la izquierda la derivada es negativa, ¿sí? Y a la derecha la derivada es positiva. La función pasa de ser decreciente a ser creciente, con lo cual tenemos un mínimo relativo. Y bueno, en el gráfico lo podemos también verificar, ¿sí? En 0 no tenemos un extremo y sí hay un mínimo relativo en x igual a 1, y ese valor mínimo es menos 3. Con este gráfico también vemos que este mínimo relativo es un mínimo absoluto de la función, ¿sí? F en menos 3 es menor o igual que f de x para todo x del dominio de la función, que en este caso es el conjunto de los números reales. Bien, esto lo pudimos ver a través del gráfico, pero a veces es útil saber si un extremo relativo es un extremo absoluto antes de graficar la función. Entonces, el siguiente teorema va a ser útil para estos casos. Supongamos que tenemos un único punto crítico de una función f, ¿sí? Que ese es el único punto crítico de la función f dentro de un intervalo i. Si demostramos que f de c es un extremo relativo, entonces f de c es un extremo absoluto. Entonces, si tomamos esta función, x al cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1, y queremos ver si tiene un extremo absoluto, bueno, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, ¿sí? Es continua en los reales, podemos calcular su derivada, nos da esta expresión, ¿sí? Que existe también para cualquier real. Y bueno, cuando queremos calcular los puntos críticos, el único va a ser el 0, que es donde la derivada se hace 0, porque después la derivada existe para cualquier valor de x. Entonces, 0 es el único punto crítico, está en el dominio de la función. Si usamos la prueba de la primera derivada, vemos que para los menores que 0, la derivada es negativa, ¿sí? Acá esto nos va a quedar un número negativo sobre algo positivo, nos va a quedar negativo. Para los mayores que 0, la derivada es positiva. Con lo cual, si usamos el criterio de la primera derivada, podemos decir que f en 0 igual a menos 3 es un mínimo relativo. Y como es el único punto crítico que tiene esta función, usando el teorema 3.3, podemos asegurar que ese es un extremo absoluto. Bueno, con esto terminamos este video, ¿sí? En el próximo vamos a ver cómo la derivada segunda también nos da información acerca del gráfico de una función, y eso nos va a llevar después a poder graficar a mano, ¿sí? Sin ningún graficador de los que usan ustedes, una función. Bueno, nos vemos la próxima.